La tragedia suele despertar en los mexicanos lo mejor, el espíritu de solidaridad. Eso se lo van a decir en cada rincón del mundo. Pero también la tragedia suele despertar el peor instinto si se trata de elecciones. Y eso es lo que ocurrió el día de ayer, luego de la tragedia en San Pedro Garza García, que nos sorprendió primero cuando vimos cómo una estructura del estadio que se creó, más bien del templete que se creó en el Obispo, allá en San Pedro, para el evento de cierre de campaña de Lorena Canavati, y en el que obviamente estaba el candidato Álvarez Maínez. Se desploma la estructura y empiezan a fluir a cuentagotas la información y las reacciones en redes sociales. Pero vámonos por el principio. Esta mañana ya se dio el último corte informativo y es Samuel García, el gobernador de Nuevo León, quien da el saldo de personas que siguen hospitalizadas, el saldo de personas fallecidas, que son 9, entre ellos un menor, y también habla de los apoyos que pretenden dar justamente, no solamente a los deudos, sino a las personas en los hospitales y cómo les daría seguimiento el Estado de Nuevo León. 121 pacientes, hay 9 fallecidos. Continúan 27 hospitalizados. Estamos convocando a las 8 de la mañana en el Salón Rojo de la Secretaría de Gobierno a una reunión de protección civil. También en esa conferencia que convocó a las 7 de la mañana, muy temprano de hecho, tuvo el pésimo tino, por decirle el término más ligero, de decir nos agarró por sorpresa. Y digo pésimo tino porque sí, efectivamente pudo agarrar por sorpresa a la autoridad, pero no debió agarrar por sorpresa a la autoridad. Y ahí se abre otra discusión que el día de hoy y seguramente los próximos días nos va a tener volteando a ver a Nuevo León y obviamente a los gobiernos de Movimiento Ciudadano. Decirles que esto ayer nos tomó por sorpresa. No estaba ni siquiera pronosticado en la ciudad una tormenta, y fue tan rápido que el caso en particular de este cierre, el personal y quienes asistimos no podíamos dar crédito de lo sucedido. Hubo una advertencia por parte de la Conagua en la que se decía que iban a haber rachas de fuertes vientos, y ahorita mismo lo voy a poner en pantalla. Incluso se podían esperar tornados en Nuevo León. Muchas de estas alertas en la Ciudad de México las vivimos como las alertas amarillas que se dan por alcaldía. Se traducen en advertencias que saca Protección Civil, no necesariamente todas en cierres de no sé, o de parques, o cancelación de eventos, cancelación de actividades al aire libre o culturales, no necesariamente deriva en ello. Pero el hecho de que el gobernador de Nuevo León diga que los agarró por sorpresa, como si no hubiese existido un documento que al menos advertía que ya iba a empezar a llover. Esto fue a las 6 de la tarde y los convocados al evento llegaron a las 7 de la noche. No necesariamente significa que se pudo haber evitado al 100% la desgracia, pero sí significa que al menos tienen que empezar a abrir un proceso en Protección Civil, o nos tienen que explicar para que sepamos a partir de qué advertencia debe o no debe resguardarse la población, deben o no deben de cancelarse los eventos masivos y todo este tipo de cosas que las personas esperamos como respuesta. Debemos dar crédito de lo sucedido. Entonces, a todo Nuevo León, pues mandarles un fuerte abrazo,
Por supuesto que nos duele mucho, estamos consternados y pido pues mucha oración por las familias, oración por las personas que están hospitalizadas. Hay actualmente 3 en cirugía con temas delicados que espero que se recuperen muy pronto y pues a todos un fuerte abrazo. Junto a estas declaraciones del gobernador de Nuevo León, también en la mañana el presidente, entre las primeras palabras que pronunció en su conferencia, fue exculpar y a la vez decir que había que investigar. Es decir, dice, no es culpa de MC, pero esto no quiere decir que no vayamos a investigar. Y claro, eso ya está de alguna manera generando ámpula, porque si se va a investigar para saber quiénes son responsables. Honestamente, bueno, escúchenlo y ahorita platicamos de eso. Sus dirigentes, sus candidatos, sus militantes. Sabemos que ellos pues no tienen culpa, ellos hacen sus actos como todos ahora que hay campañas. De todas maneras, la autoridad tiene que investigar, la autoridad competente, pero más que estar hablando de eso en estos momentos, hay que seguir atendiendo a los heridos y salvar vidas. Eso es lo más. Hasta ahí la información. Entonces ya tenemos las declaraciones del gobernador, ya tenemos las declaraciones del presidente y tenemos muchas preguntas a las que hay que darle seguimiento. Obviamente, la que tiene que ver con condiciones meteorológicas y las consecuencias de una alerta así de Conagua. Segunda pregunta es, iba a haber un concierto posterior a este evento del Movimiento Ciudadano con el Grupo Bronco y se iba a hacer justamente en esta estructura. Habrá que preguntar y se tiene que investigar. Por eso les digo que el presidente no puede decir, no, pues no tienen la culpa. Si se logra comprobar o si se prueba que la estructura era vulnerable o no estaba bien fincado o lo que sea, o quizás dicen era perfecto y los ventarrones fueron tan sorpresivos que no se podía contra ello. Pero no podemos exculpar al menos a una firma que se contrató para dar este tipo de eventos, porque son concentraciones que requieren los más altos niveles de protección civil y ahí están involucradas desde, como les digo yo, la protección civil municipal en San Pedro, que tiene a un candidato, bueno, que tiene como presidente municipal a un independiente, tiene que ver con el Estado, porque claro, si hay alertas y hay que tener un proyecto para toda la zona metropolitana, ahí tiene que ver justamente pues con el gobierno de Samuel García. Y a nivel federal sí había este anuncio que al parecer sí cumplió con ello Conagua. Todo esto se debe de responder, es inevitable y no va a haber un solo periodista que no diga que tenemos que seguir ese proceso, porque en todas las desgracias o en todos los desastres siempre va a haber un elemento que sí, es un desastre natural, pero a los desastres naturales, al menos a nuestro país, hemos estado acostumbrados a ver que los sigue por lo general, o los preceden más bien por lo general, desastres políticos, desde Paulina en Acapulco, pasando por Otis si debieron evacuar antes o no evacuar antes, o pasando por atrocidades como la guardería ABC, donde quizás nadie inició el fuego o propició el incendio, pero no estaban las medidas para resguardar correctamente a los niños en las guarderías. Es decir, sí hay responsabilidades políticas siempre en este tipo de sucesos. Pero esto me lleva también
a otra discusión. Y yo sí quiero ahora sí hablar desde lo que nos ha hecho la política o lo que hacen las campañas políticas en términos de lo que somos. El día de ayer, peinando las redes sociales, yo sí dejé de reconocerme en muchos sentidos, como mexicana. Suelo pensar que somos una población que siempre se conduele con el otro. Somos empáticos ante el dolor del otro porque hemos sido un país, pues sí, golpeado, lacerado, azotado, con desgracias atroces. Y como les insisto, primero la desgracia y luego las responsabilidades. Ahorita se me vino a la mente San Juanico. Me imagino que quienes están en Jalisco están pensando en la explosión que hubo allá. En fin, lo primero que te importa es, ¿hubo víctimas? ¿Qué es lo que está pasando? Esto es atroz. Vamos a dar el pésame. Y en el lado de las candidaturas, en ese momento de shock, vimos que primero, obviamente, al propio candidato Álvarez Maínez, que lo primero que dijo, yo estoy bien, ya fui al hospital, y yo creo que conforme empezaron a notar la dimensión de la tragedia, tuvo que regresar, y me imagino enterarse con total dolor y con total desgracia. No se me puede ocurrir algo más que el evento que iba a ser un baile, una fiesta, porque además muchos niños menores están fascinados con la campaña del Movimiento Ciudadano, con el Maínez presidente. Entonces, imagínate tú darte cuenta que algo que es casi un suceso, pues sí, sobre todo musical, porque trae esa energía, esa campaña, se convirtió en el último día que unos familiares iban a ver con vida a una hija, a un papá, a una hermana, a un hermano, a un niño, a un menor. Entonces, esto yo creo que fue atroz para él. Pero entonces empezarse a topar en las redes sociales con comentarios que de verdad uno dice, ¿en qué momento cabe el sarcasmo, la broma y, perdónenme mi expresión, el pinche mal gusto de quienes quieren sacar raja política en ese preciso segundo? Es decir, sin información, sin nada, simplemente cotorrear y decir, ¡ay, ya se te va a caer el país! ¡Ay, se te cayó el escenario! Sin darte cuenta que lo que estabas viendo en los videos, porque empezaron a reproducirse como pólvora, era una tragedia, eran personas debajo de metales, una tragedia donde la dimensión es humana. Y lo que empiezas a ver son tuiteros, bots. Ahí fíjate que sí creo que tienen que ser robots, gente sin alma, que lo único que está viendo es aquí cómo traduzco este espanto de suceso en algo que me rinda electoralmente. Y vimos a personajes como Álvarez y Casa, que es senador de la República, que está en este grupo plural, ya saben, el de Germán Martínez, y todas estas como buena conciencitas, que son senadores que decían, ay, no, nosotros así como que los partidos ya lo trascendimos, no nos gusta. Todos llegando por un partido, ¿verdad? Obviamente, pero lo que quiero es caracterizar el tipo de personaje. Fue el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México cuando ocurrió algo tan tremendo como lo del News Divine. Y de hecho, esa tragedia lo catapulta a él, porque decide ponérsele enfrente a Marcelo Ebrard y lo usa políticamente para luego empezar a tener una carrera ascendente en la política. Bueno, alguien que estuvo al cargo de los derechos humanos saca una publicación como esta que ahorita le estoy compartiendo. Ajá.
esta ruta, estas señales, y jijiji, con otro periodista, pues sí, de estos de Nexos, Héctor de Mauleón, cuajados de la carcajada. ¿Es real lo que estamos viendo? Nos deshumaniza a tal grado la polarización política, y más sorprendente porque estamos hablando de las personas que más amargamente han lamentado y han criticado, y además en la mayor parte de las ocasiones con razón, la forma en la que el presidente decide convertir en todo político. Lo acabamos de decir no hay culpables, pero luego que investiguen. Bueno, ellos que odian la polarización del presidente son los primeros que dicen vámonos con la hazaña y la carcajada de ganar 5 votitos y de no perder la ocasión de vomitarnos en el que hemos calificado como esquirol, porque nosotros creemos que él no tiene el derecho a ser votado, porque simplemente queremos que nada más tengas tú como mexicano 2 opciones, obvio, sin respetar la inteligencia y el cerebro de los mexicanos, que si creen o creemos que la candidatura de Álvarez Maínez es solamente para allanarle el camino a la doctora Claudia Sheinbaum, entonces quiero pensar, ¿verdad? Porque respetamos al votante, porque pensamos que sabe qué es lo que él quiere y lo que le conviene, y porque en la democracia nuestros votos son iguales, bueno, vamos a entender que él sabrá elegir entre A, B y C. Ah, no, bueno, ellos entonces en esta locura que los trae bombos, por decir la menor expresión, pues ya desgraciado el esquirol, y luego a partir de ello empieza toda una bola de tweets que ahorita estoy compartiendo uno por uno, que el chiste es ir leyendo y ver a detalle. Incluso, ¿verdad? La autora del libro del Rey del Cash de Andrés Manuel López Obrador, la que fuera esposa de César Yáñez, también diciendo que fúchila, que qué horror. En fin, yo sí creo que leer todos estos comentarios me generó mucha tristeza. Por el otro lado, sí destacar a gente, por ejemplo, que es de allá, de Nuevo León, como Diego Enrique Osorno, que habla y nos recuerda la empatía, dónde la hemos dejado. Daniel Editurbide, que también escribe al respecto. Son varios colegas, miren, de MBS también, aquí se puede ver. En fin, muchas voces diciendo, a ver, espérense, primero nos preocupamos por lo humano y luego ahorita volvemos al discurso electoral, ¿no les parece? En el extremo, hasta encontré en el Instagram, por ejemplo, una grafóloga experta en lenguaje corporal, donde ya dice que el instinto de supervivencia no es el primer instinto de nosotros los humanos. No. El instinto es el de protección al otro. La verdad es que no sé dónde lo pudo haber estudiado, pero también para hablar de la actitud de Álvarez Maínez en un momento en el que, en fin, claro, todo el mundo lo estamos viendo correr junto con Lorena Canavati, junto con Marta Herrera, si bien estoy, el nombre de la contendiente para el Senado del Movimiento Ciudadano. Corrieron para salvar su vida. ¿Sabían que se iba a caer la estructura? No, yo creo que escucharon que eso rompió. Y sí, ojalá y todos tengamos un Superman en nosotros mismos, y entonces tengamos el superpoder de salvar, de agarrar, en fin. Este asunto ya de convertir en un meme, en un ser viral a una persona que en el riesgo, que también es papá, ¿verdad? De 2 niños pequeños, pues como primer instinto tienen el de salvar la vida. Esto por el lado de fíjese que iba a decir la naturaleza humana.
Yo creo que en realidad esta naturaleza tuitera en la que todo mundo quiere decir lo que se le viene en ganas sin filtro, cuando generalmente nos comportamos en comunidad, socialmente, pues restringiendo de pronto este tipo de actividades porque entendemos que la convivencia significa no siempre ser frontal, guardar algunas formas. Yo no estoy a favor de la hipocresía y de que seamos unos fingidos y que nunca digas lo que piensas, pero creo que uno puede respetar primero los duelos, uno debe de ser una persona sensible y si no hay sensibilidad, no hay capacidad para nada. Ser un buen ciudadano, ser un buen político, ser un buen mandatario, yo creo que comienza justamente desde una sensibilidad y ya a partir de ella construir. En ese sentido, también salieron las voces de las campañas políticas. Xóchitl Gálvez se lamenta en 2 publicaciones por estos hechos, lo hace de manera muy sentida y muy solidaria, aunque ha tenido estas diferencias terribles con Maines, pero yo creo que esto es lo que es muy rescatable. Puedes tener diferencias, pero hay elementos que nos tienen que juntar. Uno es la pérdida. La pérdida no tiene color. Sí tiene responsables, ojo, no estoy diciendo que no existan los responsables, pero no tiene un color, tiene responsables. Y lo primero es reconocer la pérdida y reconocer a las personas que están en duelo. Esto hay que reconocerlo desde el lado de esta campaña política. Por el lado de la campaña política de Claudia Sheinbaum, surge primero un tuit donde se conduele y lamenta lo sucedido, uno segundo, luego ya un poco más amplio, en el que además anuncian iban a tener actividades allá en Nuevo León, y sí, yo creo que Nuevo León no está para fiestecitas políticas, y deciden cancelar ahí un evento, y también surgen las declaraciones por parte de los líderes de partidos, el de Morena, y muchos otros personajes. Y terminar esto, o pues ya no sé, bueno, estos youtubers que me ha gustado hacer últimamente, simplemente diciendo, es terrible lo que ocurrió, sí tuvo que ver la naturaleza, unos vientos que nadie, no voy a decir que nadie esperaba, porque entonces voy a parecer Samuel García, que las personas que estaban ahí, evidentemente, no esperaban, ya sea porque no se les informó y se tenía que haber informado. Eso lo tenemos que tener claro y nos lo va a tener que aclarar las autoridades expertas de protección civil y no solamente las de Nuevo León, sino que tenemos que comprender cuáles son los protocolos y bajo esos protocolos qué se cumplió y qué no se cumplió. Eso lo tenemos que saber en los próximos días. También, así como se anunció que van a apoyar a los deudos, a las personas, también tenemos que saber si más allá del discurso político del gobernador de Nuevo León que decide asumir esta responsabilidad, también tendríamos que saber si el evento de Movimiento Ciudadano contaba con los seguros, con los permisos. Y cuando hablo de los seguros es porque si una empresa se compromete a hacer esto, generalmente tienen que tener cláusulas que dicen en caso de un desastre quién tiene que pagar. Yo soy la primera que digo que a las personas no se les puede dejar solas en esta tragedia, que si no estuvo claro lo de los seguros, etcétera, etcétera, tiene que entrar el gobierno a apoyar. Pero no quiere decir que le vas a quitar responsabilidad a alguien que se contrata para este tipo de eventos. Y es importante porque estás hablando del dinero público de las personas de Nuevo León. Entonces, tenemos que tener conciencia de por qué se usan los recursos y cómo se usan los recursos. Y tercero, tenemos que tener perfecta claridad de ¿por qué se venció esa estructura? ¿Estaba o no estaba bien construida? ¿Se cumplía o no se cumplía con los parámetros?
Todo esto va a tener que ser contestado en los próximos días. Claro que se va a meter el ingrediente político, ni modo, estamos en medio de unas elecciones. Pero una cosa es el ingrediente político una vez que se tienen respuestas y que se tienen las investigaciones, y otra es la de exhibirse como miserable cuando lo que estás viendo es tristeza y desgracia. De eso fue el día de hoy, pues mi conversación con ustedes.